Bien, el tema es razones y proporciones. ¿Listo? Aunque ahorita nos vamos a dar cuenta que esto es algo que usamos normalmente en nuestras conversaciones, o lo escuchamos, o lo leemos, sí, pero es algo que está allí, que de pronto no sepamos qué sea ni qué significa, pero siempre está allí presente en nuestra cotidianidad, ¿sí? Entonces, en la situación dice, en un colegio hay 50 profesores y 1000 estudiantes. ¿Cuántos alumnos hay por cada profesor? Listo. Resulta, la relación entre el número de profesores y el número de estudiantes se puede expresar con la siguiente razón matemática. 50 sobre 1000. 50 es el número de profesores, voy a aumentar aquí para que lo vean mejor. 50 es el número de profesores y 1000 el número de estudiantes. Miren que aquí le dije razón, pero ustedes conocen esto más bien como una ¿qué? Fracción. Exacto, exactamente. Entonces, ya para empezar, una razón es una Fracción. exacto, exactamente. Una razón matemática se expresa como una fracción. ¿Listo? Entonces, miren, tengo 50 entre 1000. Y al simplificarlo, porque es simplificable, ¿cierto? Les va a quedar 1 sobre 20. ¿Qué significa ese 1 sobre 20? Significa que por cada profesor, ¿cuántos estudiantes hay? 20. Correcto. Eso significa esa fracción matemática que ahora vamos a llamar razón. ¿Listo? Significa entonces que por cada profesor que hay en el colegio, a él le corresponden 20 estudiantes. ¿Listo? Lo que acabamos de hacer ahí fue una comparación. ¿Listo? Y cuando se comparan dos cantidades en matemática, se le conoce como razón. ¿Listo? ¿Por qué digo que usamos esto en la vida cotidiana? Resulta que en las recetas de preparar arroz siempre nos dicen, por una de arroz, ¿cuántas de agua? 2. ¿Sí ven? Ahí estamos comparando dos cantidades. Y matemáticamente estamos hablando de una razón. ¿Sí ven? ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Qué otra, de pronto, otra cosa que ya hemos escuchado? Podemos hablar de una comparación, a ver. Ya vimos, por una de arroz, 2 de agua, listo, eso es una comparación. ¿Qué otra han escuchado? Así parecida. Ninguna. La única. Yo no sé si sea, pero lo que dijo que por una agua dos tazas, me imaginé el que dice que el que no quiere una taza de caldo se le dan 2 tazas. Bueno, pues sí, ahí estamos comparando. El niño que no quiere algo, pues se le dan 2 veces de lo mismo, ¿sí o no? ¿Mm? Exacto, sí, ahí estamos comparando, bien. Entonces, lo que quiero que quede claro en este momentico es que una razón es una Comparación. exacto. Una razón es una expresión numérica de comparación entre las medidas de dos magnitudes. ¿Listo? Se escribe en forma de fracción, miren, A sobre B, o se escribe utilizando dos puntos entre ellos. ¿Sí ven? A, 2 puntos B, o lo podemos encontrar como en forma de fracción. ¿Listo? Quiero que tengan esto en cuenta, que una razón la podemos encontrar como en forma de fracción o con las dos cantidades separadas por 2 puntos. ¿Listo? Y aquí ya no vamos a leer, por ejemplo, esta fracción la leíamos como ¿qué? ¿Un 20 qué? 20 agua. Correcto. Esa fracción generalmente la leíamos como un 20avo. Ya ahorita con la razón lo vamos a leer así. A es AB. A es AB. Entonces, ¿cómo diríamos aquí? 1 es ¿a quién? 20. Correcto. 1 es a 20. Y si vamos a la original, 50 es a 1000.
Exacto, listo. Entonces, esto es una razón. Ya estamos viendo cómo la escribimos y cómo la leemos. Esto ya no lo vamos a leer en forma de fracción, sino que le vamos a escribir es A. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿claro lo que es una razón? Sí. Entonces, una razón es una comparación. ¿Listo? Muy bien. Ahora, sabemos que en una fracción, el término de arriba se le llama, en una fracción se le llama, término de arriba, Numerador. numerador. Y al término que se encuentra abajo, Denominador. correcto. Entonces tenemos numerador y denominador. Pero en una razón, el de arriba se llama Antecedente. antecedente y el de abajo lo vamos a conocer como. Consecuente. Listo. Entonces, en la situación inicial, ¿cuál es el antecedente? 50. Uno. Y en la original 50 y en la simplificada el 1. Uno. ¿Y cuál es el consecuente? Pues 1020. Exacto, el 1000 para la fracción original y el 20 para la simplificada. Entonces, tengamos en cuenta, ya no vamos a decir numerador y denominador, sino antecedente y consecuente. ¿Listo? Bien, entonces ya ahí tenemos, las partes de una fracción, de una razón, cómo se llaman, cómo se escribe, cómo se lee. ¿Listo? Por ejemplo, dice aquí, la razón entre 12 y 15 se escribe 12 sobre 15, en donde 12 es el antecedente y 15 el consecuente. Y la razón se lee 12 es a 15, ¿sí ven? Ya no decimos 12 quinceavos, sino 12 es a 15. ¿Listo? Entonces miren lo que dice aquí, que esta parte es importante. También se puede expresar mediante el cociente del antecedente, entre el antecedente y el consecuente. ¿Cómo es el cociente? Pues la división entre el antecedente, o sea el 12, y el consecuente, que es el 15. 12 dividido 15 da 0,8. ¿Listo? Y esa es una razón también. Entonces, mira que aquí encontramos otra manera de expresar razones, a través del resultado de la división entre las dos cantidades que se están comparando. ¿Listo? Listo. Ok, listo, Daya, no hay problema. Por ahí vi que le ocurrió a varios. Bueno, entonces, hacemos un repaso rapidito. Una razón es una comparación entre dos cantidades o dos magnitudes. La podemos escribir en forma de fracción o separados por dos puntos. La leemos comparando las cantidades con el conectivo es A. ¿Listo? A es a B. 1 es a 5, 3 es a 7, 10 es a 2, listo, así sucesivamente. ¿Listo? El término en la parte superior se llama antecedente y el término en la parte inferior se llama consecuente. ¿Listo? Y también podemos expresar una razón como la división entre las dos cantidades. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si habláramos de un problema cotidiano, esto lo podemos encontrar como la razón entre 2 y 15 es 0,8, por ejemplo. Miren que otra manera de encontrar esto en la vida cotidiana es lo siguiente. Por ejemplo, normalmente en los problemas de matemáticas que vamos a ver más adelante, vamos a hablar de, por ejemplo, el tanque de agua se está llenando a razón de 2 litros por minuto. ¿Sí? Esa es una manera de encontrarlo más adelante. El tanque de agua se está llenando a razón de 2 litros por minuto, por ejemplo. ¿Sí ven? Miren la palabra razón donde está. ¿Listo? Como ya sabemos que es una razón, entonces ya sabemos que se está comparando la cantidad de agua y el tiempo en que se está llenando. Esas son las dos magnitudes y las dos cantidades que se están comparando
para encontrar la razón. Pero ahorita ahondamos más en esto. Bueno, entonces, ahora sí metámonos en las proporciones. Las proporciones son la igualdad entre dos razones. ¿Listo? Entonces, cuando igualamos dos razones, ya lo conocemos con el nombre de proporción. ¿Listo? Repito, cuando igualamos dos razones, ya lo llamamos proporción. ¿Listo? La igualdad de dos razones se llama proporción. Y aquí lo tenemos, miren. A, ¿cómo se lee esto? A es a quién? A ver. Es a B. Y la segunda razón, ¿cómo se lee? C es a quién? Es a D. A D. Es a D. Exacto. Entonces, aquí ya no vamos a nombrar el igual. Ya el igual lo cambiamos por la palabra como. ¿Listo? Entonces, ya decimos, A es a B, como C es a D. ¿Listo? Así se lee la proporción completa. Ya no decimos A sobre B igual a C sobre D, sino que le cambiamos el igual por la palabra como. ¿Listo? Eso es una proporción. ¿Listo? Las proporciones también tienen partes. Por ejemplo, los términos A y D se llaman extremos. ¿Sí? Los de las puntas, aquí. A y D. Los de esta puntica de aquí. Permítanme aquí. A ver, así miren. Estos dos se llaman extremos. ¿Listo? Y los otros dos se les llama medios. ¿Listo? Los dos de las puntas se llaman extremos y los de la mitad, los del medio, se llaman medios. ¿Listo? Nosotros usamos en las operaciones con fracciones una operación que se llamaba, cuando teníamos una fracción sobre otra fracción, ¿cómo es que se llamaba esa operación que usábamos? Ley de oreja. La oreja. Correcto. Exactamente. ¿Listo? Pero ahorita con las proporciones ya le podemos dar el nombre correcto. ¿Cuál es el nombre correcto de la ley de oreja? Se llama ley del producto de los extremos entre el producto de los medios. Así se le conoce la ley de oreja. Si ven el nombre tan largo, por eso le llaman ley de oreja, porque ya es más corto. Pero el nombre real es producto de extremos sobre el producto de medios. Así conocemos la ley de la oreja. ¿Listo? Pero todo se debe a este tema, a las proporciones. ¿Listo? Bien. Continuando. Entonces, ¿cómo darnos cuenta si dos razones que se están igualando forman una proporción? Dime, Catherine. Profesor Julián, por mi casa se fue la energía y entonces acabo de llegar y me tocó cambiarme de dispositivo al celular, entonces yo los últimos 10 minutos no los alcancé a ver de la clase. Ok, Catherine, listo, no te preocupes que cuando yo avance siempre hago una retroalimentación de lo que he dicho, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Vale, listo. Entonces, estaba diciendo que para saber si dos razones que se están igualando forman una proporción, se aplica lo que yo acabo de decir. ¿Listo? Pero ahorita miremos entonces qué hacemos con eso. Primero vamos a ver qué es esto. El cociente de las razones que forman una proporción es el mismo y se denomina coeficiente o razón de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, miren, ¿cuánto les da 4 dividido 5? Vamos con este ejemplo aquí. ¿Cuánto les da 4 dividido 5? 0,8. 0,8. ¿Y cuánto les da 8 dividido 10? 0,8. 0,8. Bien, entonces, cuando esos dos cocientes, esos dos resultados, son iguales, significa que las dos razones forman una ¿qué?
Porción. Proporción. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando el resultado de dividir las dos razones es igual, entonces podemos decir que las razones forman una proporción. ¿Listo? Y a este resultado que es igual, en este caso 0,8 y 0,8, se le conoce con el nombre de Coeficiente. o. Razón proporcional. Listo. Aquí me faltó la palabra de, o sea, razón de proporcionalidad. ¿Listo? Profesor, Dime. y cuando no da lo mismo, o sea que no es una... Exactamente, exactamente. Cuando no da lo mismo, no es, las dos razones no forman una proporción, entonces no puedo hacer nada con ellas. En la B no da, la primera creo que da 0,5 y la otra 0,6, creo. Entonces sí, 0,5 y 0,6. Los dos resultados no son iguales. Entonces, estas dos razones no son una proporción. Entonces ya no podemos hablar de coeficiente ni razón de proporcionalidad porque no son iguales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro en este momento. Si los dos resultados de las divisiones de las razones son iguales, entonces estamos hablando de una proporción. Y el resultado que es igual se le conoce como coeficiente o razón de proporcionalidad. ¿Listo? Miremos la última. 20 entre 5 4. y 16 entre 4. 4. 4. 4. Ah, son iguales los resultados. Significa que este sí es una Proporción. Estas dos razones sí forman una proporción. Y la razón de proporcionalidad o coeficiente es el 4. Correcto, listo. Entonces, esto es la parte, digamos, teórica de lo que es la proporción. Entonces, una razón es una comparación entre dos cantidades. Se puede escribir en forma de fracción o separados por dos puntos y se lee con el conectivo es A. ¿Listo? El término de arriba de una razón se llama antecedente y el término de abajo se llama consecuente. Listo, eso fue lo primero. Luego, cuando tenemos dos razones y las igualamos, se forma una proporción. Y se le cambia la palabra igual por la palabra como. ¿Listo? Los términos de las puntas se le llaman extremos y los términos del medio se le llaman medios. Cuando la división los resultados de las divisiones de las dos razones son iguales, entonces se forma una proporción. Y a ese resultado se le conoce como coeficiente o razón de proporcionalidad. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Venga, un momentico. Cuéntame, Dayan. Es que me quedé perdida. O sea, cuando no es una proporción, ¿cómo se le llama? No, pues no tiene nombre. Ah, ok. ¿Ya? No Yo tendría un pensaba que se nombre. lo había dicho. No. Cuando No, los resultados de las divisiones no son iguales, entonces no es una proporción y ya simplemente serían dos razones escritas allí. Ah, ok. Nada más. ¿Listo? Continuando. Aquí está la solución. Miren que todos mis ejemplos en las guías están las soluciones. A eso a ustedes les consta para que se guíen mejor al hacer lectura. ¿Listo? Bueno, aquí está el primero. Se obtiene el resultado de la división de cada razón, 0,8. Como son iguales, entonces sí forman una proporción y la razón de proporcionalidad es 0,8.
En el segundo lugar, pues las divisiones son distintas, entonces no forman una proporción. ¿Listo? Y en el tercero, pues tenemos lo que nos dio ahorita, el número 4 es igual, entonces sí forma una proporción y la razón es el número 4. ¿Listo? Bueno, aquí ya nos metemos con la actividad, pero entonces antes de eso, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado. Listo, vamos a ver. A ver, vamos a hacer un repaso. ¿Listo? Para los que aún de pronto no hemos comprendido, no hay problema. Razones y proporciones. ¿Listo? Chicos, este es el tema central de todo el tercer periodo, así que todos los conceptos que hablemos aquí lo vamos a seguir repitiendo en los diferentes temas que vamos avanzando, ¿listo? Como por ejemplo, cómo se dice una razón, cómo se lee, cuáles son sus partes y todas esas cositas, ¿listo? Si es posible y puedan tomar apuntes de ello cuando lean la guía, excelente, ¿listo? Bien, entonces empecemos aquí. Bueno, resulta que yo tengo, espera un momento. Listo. Vamos a hablar con palabras. ¿Listo? Para que nos quede bien en claro el tema. Bueno, resulta que yo tengo la siguiente razón. 2 sobre 7. ¿Listo? Vamos a repasar entonces qué hemos hablado hasta ahora. En primer lugar, ¿cómo se lee esta razón? 2 es a 7. Correcto. 2 es a 7. Listo. Ese es lo primero. 2 es a 7. ¿Cómo se lee la razón? 2 es a 7. Listo. ¿Cuál es el antecedente? 2. Exacto. El antecedente es el término que está en la parte de arriba. ¿Listo? ¿Y el consecuente? 7. 7. Muy bien. ¿Listo? Ok. Ya aquí tenemos una razón que se lee 2 es a 7, donde el antecedente es 2 y el consecuente es 7. ¿Listo? Bien. Ahora, resulta que esa razón yo la quiero comparar con... A ver. ¿Cómo se lee esta otra fracción, esta otra razón, perdón? 3 es a 5. Profesor, 3 es a 7 como 3 es a 5. Ok, ese sería el nombre de la proporción completa. ¿Listo? La segunda razón es 3 es a 5. Entonces, como leemos la proporción completa, es como lo dijo Valentina, 2 es a 7, como 3 es a 5. ¿Listo? Ese es el nombre completo de la proporción. Ahora, ¿cómo identificamos si es realmente una proporción? Dividiendo el antecedente con el Viviendo consecuente. es. Exactamente, entonces vamos a dividir 2 entre 7 y 3 entre 5. Los resultados deben ser iguales. ¿Cuál es? 2 El primero da 0,3. Más 6. 0,6, 6, ¿cierto? Profesor, a mí me dio el primero A mí me dio 0,3. 0,3. Da 0,2, pero para atrás hay un 8 y muchos otros números, entonces pues se aproxima a 3. Ok, correcto. Entonces 0,3, muy bien. ¿Y 3 entre 5? 0,6. 0,6. Listo. ¿Son iguales? No. No, entonces no es una proporción. Listo. Bien. Listo. Mire que en este pequeño ejemplo cortico, pasamos todo lo que dije ahorita.
Nos falta una cosita. ¿Cuáles son los extremos de esta supuesta proporción? 2 y 5. Exacto, el 2 y el 5 Y, son los y 3 y extremos. 7 son medios. Correcto. Y 3 y 7 son medios. Muy bien. El 2 y el 5 son los extremos y el 3 y el 7 son los medios. Muy bien. Listo, aquí está, miren. Resumido todo lo que hablé ahorita. Bien. Listo, entonces, vamos a ver qué nos encontramos con la actividad para ver entonces qué preguntas tenemos. Miren que el tema es fácil y la actividad obviamente va a ser más fácil todavía. Por ejemplo, en el primero, expresa los enunciados mediante una razón. Tenemos 4 enunciados. El primero dice 2 carros por cada apartamento. ¿Cómo creen que sería la razón? Yo creo que sería 2 es a 1. Exactamente. Esa sería la razón. ¿Sí ven? Simplemente tengan en cuenta la primera cantidad por la segunda. Pero miren que la segunda no me dice 1. ¿Cómo sabemos que es 1? Porque cuando Porque no dice un denominador. Apartamento. Exacto. Simplemente miramos la palabra si está en singular o si está en plural. Aquí ya le metemos español. ¿Sí ven? Interpretación, lectura. volvemos a entrar, profesor. Listo. Bien, el segundo enunciado dice 4 naranjas por cada 6 peras. ¿Cómo sería la razón? 4 4 es 6. 4 es a 4 es a 6. 6. Perfecto, muy bien. Mire que aquí en este segundo sí nos muestran las dos cantidades, 4 y 6. Simplemente es escribirlo, ya sea en forma de fracción o con los dos punticos. Cualquiera de las dos formas que ustedes lo escriban es correcto. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya están los 4. Bueno, en la segunda, mire lo fácil que es. Simplemente es escribir cuál es el antecedente y cuál es el consecuente de cada razón. Y ustedes ya saben que el antecedente es el de arriba. y el consecuente. El de abajo. Listo, entonces ahí simplemente van a decir el antecedente es, por ejemplo en el A, el antecedente es el 2, el consecuente es el 9. Poner Solo la señalar cuál es fracción el y al ladito antecedente. poner si es antecedente o consecuente. Y claro, escriben la razón y arriba le ponen antecedente y abajo le ponen consecuente y listo. No, yo les tengo una pregunta Dime. sobre el primer ejercicio. El primer ejercicio escribe por lo menos en la A, 2 es a 1, ¿no? Pero entonces escribe 2 es a 1 o 2 sobre 1, o las dos cosas. La forma. Ah, la forma. ¿Listo? O también así. Tienen dos formas para escribirlo. Ah, ok, bueno, profe. Bien. Yo lo voy a Listo. hacer de las dos formas. Ok, bueno, y miren que la tercera también es más fácil. Simplemente identificar los extremos y los medios de cada proporción. Muchachos, esta actividad Profesor, está es- bien. es para un 5. No es que, muchachos, es que el tema es fácil. Este tema es para un 5. ¿Sí? Ahorita voy a calificar y ¡pum! 3. No, muchachos. No. Bueno, miren que este tema está fácil, ¿listo? Bueno, antes de que de pronto terminemos, porque ya expliqué la actividad, yo sí quisiera mostrarles una forma de aplicación y dónde encontramos esto. ¿Sí? Cómo lo encontramos en la vida cotidiana. Por ejemplo, les voy a leer un enunciado y ustedes me van a decir cuál es la razón que está allí. ¿Listo? Por ejemplo, un carro recorre una distancia de 120 kilómetros en 1,5 horas manteniendo una velocidad constante. ¿Cuánta distancia recorrerá en 3 horas? Bueno, para empezar, antes de responder la pregunta, ¿cómo identifican la razón allí? Vuelvo y leo el problema, lo vuelvo a leer. Escuchen. Un carro recorre una distancia de 120 kilómetros en 1,5 horas.
manteniendo una velocidad constante. Voy a leer nada más hasta ahí. ¿Cuál es la razón que identifican? 120 es a 1,5. 120 es a 1,5. ¿Listo? Voy a escribir de todas maneras para que lo identifiquen. 120, 2 puntos, 1,5. ¿Listo? Miren, ahí están las dos formas de la razón. Correcto. Esa es la razón que se identifica en el enunciado. Ahora, ¿cuál es la razón de, si nos estuviera comparando, cuál es la razón de proporcionalidad? 120 es a 1,5, como 120 es a 3, creo yo. Allí quedaría 120. Ah, ok, miremos. Con el resto, la pregunta dice, ¿cuánta distancia recorrerá en 3 horas? Bueno, antes de eso vamos a hacer lo siguiente. El 120, ¿a qué hace referencia en el enunciado? ¿A la qué? A los kilómetros. No, a los kilómetros. ¿Listo? Y el 1.5 hace referencia a qué? A las horas que Las recorre. horas, 5 por hora, creo que decía. Correcto. Las horas que... Ajá, las horas que se gastan en recorrer. Recorre. Exactamente, 1.5 horas se tarda en recorrer 120 kilómetros, ¿listo? Y el problema dice, ¿cuánta distancia recorrerá en 3 horas? ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que si yo quiero formar la segunda razón para formar la proporción, ¿cómo me quedaría? Yo digo que 120 es a 3. O sea que recorre la misma distancia en 3 horas que la que recorre en 1.5. No, profesor, o sea, yo diría que 3 porque dice que cuánta distancia recorrería en 3 horas. Claro, Pero también se podría decir que es 3 es a 1,5, no sé. bueno, recuerden que la razón es la comparación de dos cantidades distintas, dos magnitudes. Aquí estamos comparando distancia y tiempo, ¿cierto? Distancia con el 120 y tiempo con el 1.5. Si hacemos 3 es a 1.5, no estamos comparando dos magnitudes, sino la misma, tiempo y tiempo. Entonces no hay lógica allí, ¿cierto? Porque debemos seguir el hilo. Profe, Ok, dime. La verdad, profesor, que yo no pues yo entiendo. no sé si está bien, pero yo diría que es 360 es a 1,5. Porque Sí, mira. Ok. Dime por qué, que está muy bien lo que dijiste con el 360 nada más. Dime por qué. ¿Por qué lo crees? Porque multiplicó el 3 por el 120. O sea, hizo esto. ¿Cierto, Dayan? ¿Sí? sí, señor. Ok, bueno. Miremos, eso es correcto, ¿sí? Eso es una forma, pero miren lo fácil que podemos encontrarlo. Tenemos una proporción, ¿cierto? ¿Cómo encontramos la razón de proporcionalidad? ¿Haciendo qué operación? ¿Cómo, profe? ¿Cómo encontramos la razón de proporcionalidad? Dividiéndola. Exacto. ¿Cuánto les da 120 dividido 1.5? 80. 80. 80. 80. ¿Listo? Y aquí vamos a encontrar lo siguiente. ¿Verá? Listo. Bien. En 1.5 horas recorre 120 kilómetros andando a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Eso es lo que significa la razón de proporcionalidad. Kilómetro por hora. Ustedes han visto los carros, ¿no? O las motos. Ellos tienen un velocímetro, ¿cierto? Lo que hace el velocímetro es hacer esa comparación rápido, así, para saber a qué velocidad va. Lo que está haciendo es una comparación de distancia entre el tiempo,
¿sí? Si un carro dice que va a 60 kilómetros por hora, quiere decir que en una hora, ¿cuántos kilómetros recorre? 60, 60. Y si mantiene la velocidad, ¿cuánto recorrerá en 2 horas? 120, Exactamente. Y siguiendo la misma velocidad, ¿cuánto recorrerá en 3 horas? 180 kilómetros. 180. Exactamente. Y así sucesivamente, exactamente. Y así sucesivamente podemos encontrar la distancia que recorre en determinado tiempo si viaja a la misma velocidad. ¿Listo? Pero eso que me está mostrando allí es la razón de proporcionalidad o coeficiente, lo que vimos ahorita. ¿Listo? Entonces, si este carro va a 80 kilómetros por hora y recorre 1.5, 120 kilómetros con esa velocidad, ¿cómo hago para saber cuánto recorrerá en las 3 horas a esa misma velocidad? Multiplicando ¿Quiénes? los extremos. Multiplicando la razón por las 3 horas. Miremos, volvamos nuevamente al ejemplo que di ahorita. ¿Sí? El carro va a 60 kilómetros por hora. En una hora recorre 60 kilómetros. En 2 horas, 120. En 3 horas, 180. En 4 horas, 240. Y así sucesivamente. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy multiplicando el 60 por cada una de las horas que se va gastando, ¿sí o no? Entonces es lo mismo que estoy haciendo aquí. Tengo la velocidad, que es 80 kilómetros por hora. Y necesito saber la distancia que recorre en 3 horas. ¿Qué debo hacer? Multiplicar la velocidad por el tiempo que tardó. ¿Y eso me da cuánto? 240. 240. Correcto. Entonces ahí me da 240 kilómetros. Entonces la distancia que recorre en 3 horas es de 240. ¿Listo? Bueno, ese está un poco enredado. 360. Bueno, y mira que si multiplicamos los extremos nos da 360. ¿Listo? Pero esto no es correcto. Lo correcto es multiplicar el término que conozco, o sea, el consecuente, por la razón de proporcionalidad o coeficiente. Voy a escribir aquí coeficiente. ¿Listo? Eso es lo que debo hacer. Ese está un poquito complejo. Miremos otro. A ver, escuchamos. Para hacer galletas, María agrega 2 huevos por cada 300 gramos de mantequilla. Si duplica la cantidad de mantequilla, ¿cuántos huevos deberá usar? Repito, para hacer galletas, María agrega 2 huevos por cada 300 gramos de mantequilla. Si duplica la cantidad de mantequilla, ¿cuántos huevos deberá usar? ¿Por cada qué? La primera sería 2 es a 300, ¿no? Listo, tenemos a ver, vuelvo a leer para Ana. Para hacer galletas, María agrega 2 huevos por cada 300 gramos de mantequilla. Si duplica la cantidad de mantequilla, ¿cuántos huevos deberá usar? Entonces, ¿la razón inicial cuál es? 2 Es a 300. La cantidad de huevos, ¿sí o no? Profesor, eso depende de cuántos gramos le eche de mantequilla. Claro, exactamente. Y 300 es la cantidad de mantequilla. ¿Listo? La cantidad de masa. Bueno, ahí tenemos la razón inicial. ¿Listo? La pregunta dice, si duplico la cantidad de mantequilla, o sea, ¿cuánta mantequilla voy a usar? Si la duplico. 600. 600 gramos. ¿Ah? Ese sería el consecuente. Ese sería el consecuente de la segunda razón. ¿Qué haría para encontrar cuántos huevos necesito? Lo mismo Multiplicarlo por pero ya me dos Dividir lo mismo
Exactamente, Ejercicio. exactamente. Entonces, ¿qué voy a dividir? ¿Qué voy a dividir? 300, 2 por 300. Exacto. ¿Y cuánto te da 2 entre 300? 6,7. 600, profesor. No, dividido. 2, Dividido, perdón. 6,7. A mí me da 0,006666666. 0,00. 6666 y un poco de 6. O sea, que es un 6 ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Lo aprendimos, ¿no? ¿Listo? Un decimal mixto, pero ¿qué significa Periódico mixto. eso? Periódico mixto. Eso. 0,006 periódico, o sea, Profesor, pero a mí 0,06666. me dio otra cosa. ¿Por qué? Quiero que tomes la calculadora y le escribas 3 veces mode, la presiones 3 veces mode, tecla 3 y tecla 1, o la 2, como quieras. Listo, vuelve a hacer la división, 2 dividido 300. Me da lo mismo. 6.7, No. ¿cuánto? Sí, Ok, vuelve y repite, pero ahora presiona la 2. ahora sí. Ok, listo. Bueno, 0.06666. ¿Y qué es lo que hacíamos en el ejercicio anterior con este resultado? ¿Lo qué? Dividirlo entre 600. Exacto. ¿Cuánto les da eso? 4. Exacto. 3, Ajá. ¿se multiplica? Sí, se multiplica. Miren aquí lo que va a pasar El punto sin el punto. con el punto. Miren lo que va a pasar. Estoy esperando ya. Exacto, miren. A algunos les dio 4 y a otros les dio 3,6. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a los que le dio 4 es porque ya teniendo el resultado en la calculadora, no lo borraron, sino que lo multiplicaron por 600, ¿cierto, Natalie? Sí, señor. En cambio, para los otros que les dio 3,6 es porque reescribieron el resultado, o sea, 0.006 y lo multiplicaron por 600. Eso les da 3.6. Entonces, quiero que repitan nuevamente el ejercicio. 2 dividido 300, sin borrar el resultado, lo multiplican por 600. 4. Eso da 4, profesor. Exactamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos huevos se necesitan para dar a los 600 gramos de mantequilla? 4. ¿Listo? Exactamente. Entonces, miren cómo utilizamos las razones para encontrar incógnitas, para resolver así ejercicios de incógnitas. ¿Listo? Vamos a hacer uno último y terminamos entonces. Escuchamos. En una floristería venden 12 rosas por cada 24 flores. ¿Cuántas rosas le entregarán a una persona que compre 7 docenas de flores? Repito, en una floristería venden 12 rosas por cada 24 flores. ¿Cuántas rosas le entregarán a una persona que compre 7 docenas de flores? Profesor, ¿me hace el favor y me repite el ejercicio? ¿Listo? En una floristería venden 12 rosas por cada 24 flores. ¿Cuántas rosas le entregarán a una persona que compre 7 docenas de flores? Profesor, esto lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Ya me perdí. Ok, bueno, vamos a hacerlo juntos para que entendamos mejor. Voy a leer la parte ¿Quién final. lo dice?
de la parte sin la pregunta. En una floristería venden 12 rosas por cada 24 flores. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad? Perdón, ¿cuál es la razón? 12 es a 24. Correcto. 12 12 es a 12 24. es a 24. Las magnitudes comparando son rosas, ¿entre quién? Entre cantidad de flores. ¿Listo? Muy bien. Ahora la pregunta dice, ¿cuántas rosas le entregarán a una persona, o sea, arriba no sé cuánto es, que compre 7 docenas de flores? ¿Cuánto tiene una docena? 12, 12. Sí, 12. correcto. Y si son 7, ¿cuántas flores hay? 84. Correcto. Muy bien. Entonces miren que aquí tenemos el mismo planteamiento de los otros dos ejemplos. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? La razón de proporcionalidad. La 12, división entre los dos. exactamente. 12 dividido 24 les debe dar 0,5. 0,5. 0,5. Correcto. ¿Y luego qué hago con esta razón? Se multiplica por el 84. Por el consecuente de la segunda razón. O sea, ¿qué les da? 42. Correcto. 42. Entonces, ¿cuántas flores le entregarán a esa persona que compró 7 docenas de flores? 42. Correcto. Ahí está. ¿Listo? ¿Sí ven? Es que ahorita me dio otra cosa porque en vez de multiplicar el 12 por 7, 42. el 24 por 7, multipliqué el 24 en vez del 12. Así que no, ya se enredó hasta hablando, muchacho. Se enredó hasta hablando. Por 3.